Patrocinado por el Gobierno Departamental. En la 13ª Feria del Libro vamos a promover la lectura sobre temáticas supersticiosas y a crear una nueva. Si no venís, si no participás, si no lees, vas a estar condenado a vivir sin la emoción de los libros. 13ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro en San José. Un desafío a las supersticiones y un homenaje a los 75 años del Principito. Del 9 al 16 de septiembre, San José te espera. El Gobierno Departamental te invita. Dos minutos pasan de las 21 horas de este jueves y es momento de encontrarnos con una nueva entrevista aquí en San José Ahora Radio con motivo de esta 13ª Feria Internacional de la Promoción de la Lectura y el Libro. España dice presente una vez más aquí en la radio a través de Cristina Martín Jiménez, que bueno, nació en Sevilla, España, y que hoy está presente en San José de Mayo, Uruguay. Buenas noches, Cristina, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, estás presente en la Feria del Libro, esta Feria de las Supersticiones, y tu trabajo tiene mucho que ver con las supersticiones. Sos escritora, sos periodista, sos comunicadora. Vamos a contarle un poquito a la gente eso. ¿Quién es Cristina Martín Jiménez? Qué difícil eso, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, autodefinirse es difícil. Es lo más complicado, porque huyes de tus lados oscuros, ¿no? Huyes de la profundidad de la caverna, eso que no quieres ver, y huyes de lo que no es virtud, huyes de tus defectos. Pero bueno, yo empecé muy joven a hacerme esa pregunta. ¿Quién soy? Empecé, bueno, no tenía ni 20 años. Es la pregunta de todos los filósofos. Y por eso hoy puedo responder algo, ¿no? Soy una rebelde, empezando porque soy una rebelde, y precisamente por eso escribo. Porque hoy, en el mundo donde los grandes poderes financieros han acaparado los medios de comunicación, hay temas que están prohibidos, el conocimiento prohibido. Y precisamente yo, en plan Prometea del siglo XXI, pues quiero robarle ese conocimiento a los dioses del siglo XXI y compartirlo con toda la humanidad, porque es que no tienen derecho a apropiarse del conocimiento, de una información que es de todos, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión de que existía ese mundo aparte que era desconocido? Pues empecé haciéndome preguntas, y empecé por los libros. Desde pequeña mi padre es de Salamanca, y es una ciudad donde se establece creo que es la segunda universidad de Europa, ¿no? Y mi casa está llena de libros. Hay bibliotecas, creo que son 3 salas de biblioteca. Leer desde pequeños te abre la mente y te lleva a hacerte preguntas que después, cuando eres mayor, va creciendo la curiosidad. Y cuando fui a estudiar periodismo a Salamanca, y cuando estaba estudiando sociología, me di cuenta que había una ciencia que precisamente se podía instrumentalizarse para manipular a la sociedad, y que estaba siendo utilizada desde la Universidad de Chicago por sociólogos que incluso tienen premios Nobel, y me parecía que eso no es el motivo de la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que estar al servicio de la humanidad. Y por allí descubriste a un grupo de personas poderosa, con mucho dinero, que podía cambiar el destino o cómo se manejaba el mundo. Sí, porque después hice hasta mi tesis doctoral. El año pasado yo apliqué la metodología periodística a esas preguntas que me hacía, ¿no? ¿Qué hay detrás de los medios de comunicación? ¿Quién establece la educación? ¿Por qué se establecen unas materias de estudio y no otras? Y apliqué hasta que, buscando, encontré una élite cuya estructura ha sido reproducida a lo largo desde que el mundo es mundo. No siempre la élite ha sido negativa. Hay que dar la leyenda de reyes del pasado, como el rey Salomón, que era un rey justo. Ahí quedan las historias de algunos reyes justos, pero esta élite actual estaba siendo bastante injusta por todo esto que te he contado. ¿Pero cuál es la finalidad? La finalidad es establecer un gobierno mundial. Establecer un gobierno mundial en beneficio de... En manos privadas. O sea, la democracia sería una apariencia,
porque un ciudadano que no es libre y que no tiene información no puede votar libremente ni conscientemente, con lo cual si hurtan la información, tú no eres un ciudadano, tú eres un esclavo de la ignorancia. Y ese es el fin, ¿no? Eso es lo que yo demuestro en mi tesis doctoral, cómo los miembros de Bilderberg son propietarios de los grandes conglomerados de comunicación que controlan el mensaje que recibe la opinión pública. Por ejemplo, Obama, yo enseguida denuncié que era un caballo de Troya de Bilderberg, que era un títere más, ¿no? Que no se veía por detrás quién le estaba financiando la campaña, quién le estaba dictando los mensajes que tenían que llegar a la ciudadanía. Eso no se ve. Lo único que nos contaban los medios era que era magnífico, que iba a cambiar el mundo, que iban a acabarse las guerras, que iba a cerrar Guantánamo. Ni cerró Guantánamo, con él comenzaron las primaveras árabes, con él otra cosa que no se sabe, es el presidente que más periodistas ha metido durante su mandato, más periodistas han acabado en la cárcel porque querían investigarlo, porque lo denunciaban. Y realmente pues para eso pone la élite a esos títeres. Macri en Argentina, Pedro Sánchez en España. Eso te iba a decir, si replicaba quizá a escala o el mismo tenor en otras partes, en otras latitudes del mundo. Claro, el Club Bilderberg ha tenido mucho éxito porque ha sido la élite norteamericana que después de la Segunda Guerra Mundial se alió con la élite europea. Entonces hicieron un bloque muy poderoso para frenar la otra mitad del mundo, que era el bloque de la URSS, el comunismo. Recuerdas que en aquella época el mundo se dividió en dos bloques. Entonces, pues, tuvieron muchísimo éxito durante 60 años. Han puesto y quitado presidentes, han generado guerras, han creado mentiras, pero cuando las personas ya con el tiempo han empezado a preguntarse qué hay detrás, pues empiezan a despertar, y ya hay muchísima gente en el mundo que sabe que es el Club Bilderberg, que sabe que hay una élite y que sabe que esa élite no está al servicio del ciudadano, sino de sus propios intereses. Tu tesis fue reconocida, galardonada o catalogada especialmente, o sea, tuvo un reconocimiento. Bueno, claro, mi tesis doctoral fue calificada con la calificación más alta, con sobresaliente cum laude. Además, la primera tesis doctoral que se hace sobre el Club Bilderberg, y el tribunal pues la alabó mucho por ese sentido, ¿no? Por haber introducido este tema en la academia, que no estaba siendo analizado y que es de una importancia vital en nuestro mundo. ¿Cuántos trabajos tenés escritos ya? Pues sobre Bilderberg son 15 años de investigación y de publicaciones. Tengo 8 libros publicados en distintos países del mundo. Después, el año pasado, hice la tesis cuando ya mis instrumentos de investigación no daban para más. Quise aprender otra metodología investigadora y volví a la universidad. Y gracias a eso pues también he podido darle mucha solvencia a este nuevo trabajo, Hijos del Cielo, que comienza también desde el punto de partida de la actualidad, porque yo siempre los temas que toco como periodista y como investigadora es la actualidad, y que me han llevado desde la tierra hasta el cielo a través de Bilderberg. Ajá. ¿Qué te ha tocado vivir, por ejemplo? Porque tu libro o tu trabajo ha sido censurado, es producto de justamente lo que estás investigando. Sí, me ha tocado vivir, pues, acercarme al fuego prohibido de los dioses, ¿no? Al conocimiento prohibido, como Prometeo también fue castigado, atado en la montaña, y un águila le devoraba el hígado y volvía a crecer al día siguiente, y así durante una eternidad. A mí me tocó también que me comiesen el hígado, ¿no? Censuraron mi libro anterior, el que después se publicó en Uruguay 5 años después. El editor recibió amenazas, el editor dejó de cogerme el teléfono, nunca me dio explicaciones, desapareció de mi vida, y eso me generó mucha inquietud, interior, porque como no tenía respuesta ni un interlocutor que me explicase qué había pasado, pues tu mente es muy poderosa y te lleva a imaginaciones monstruosas, ¿no? Pero bueno, después escribí otro libro, me costó mucho trabajo, el siguiente libro, Perdidos, donde hablo de la Tercera Guerra Mundial, de cómo esa Tercera Guerra Mundial es distinta a las demás y nos está afectando en el mundo utilizando el instrumento de la educación, cómo manipulan a la sociedad, utilizando el instrumento de la cultura,
cómo la cultura va degradándose cada vez más y lo que nos ofrecen tanto en los libros de estos grandes conglomerados de comunicación, que son editores y que son que también están en la industria de la música y que están en las universidades, y cómo quieren apartarnos cada vez más del conocimiento para ser más esclavos, que ya es algo psicópata. Pues ese libro perdido me costó mucho trabajo, mucha inquietud. Por las noches no dormía, porque claro, la mente siempre hay muchas veces que se va a lo malo, ¿no? Y me decía, bueno, ¿y para qué vas a trabajar tanto otra vez si al final pues te lo van a volver a quitar? Y tuve que... ¿Sentiste temor en esos momentos? Sí, mira que siempre me han calificado los lectores de valiente, porque siempre lo he dicho, pero siempre he hablado de estas cosas que no se tocan, ¿no? Que no se está prohibido tocarlas, pero sentí miedo y sentí inquietud. Uh-huh. ¿Y recibiste alguna vez alguna amenaza constante, sonante, que te hiciera pensar o decir, bueno, esto tiene que parar, no lo puedo hacer más? Es que la mayor amenaza que puede recibir un escritor es que te silencien un libro tuyo. Es todo un mensaje, es toda una declaración de intenciones. Yo creo que te quiten tu instrumento de trabajo, ¿no? Como si a ti te quitan tu voz, como si te apagan el micrófono, que no puedas hablar, que no puedas contar. Es que creo que mayor aviso que ese no lo hay, ¿no? Y nunca hallaste una respuesta para eso, nunca tuviste, digamos, un conocimiento real de por dónde había venido la cuestión, ¿no? Yo sé que una de las últimas conversaciones que mantuve con el editor es que me dijo que tenía miedo, que había recibido una llamada telefónica. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, pero yo no tengo ningún miedo, es que este es mi tercer libro, el que estaba publicando con él. Digo, es un tema... Claro, los periodistas en la facultad nos dicen que siempre estamos en pugna con el poder, que el periodista que realmente trabaja bien siempre va a tener al otro lado del teléfono al ministro o al presidente, que le va a decir, oye, esa columna que has escrito o esa noticia, quítala, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados desde la facultad, te conciencian. Uh-huh. Con lo cual yo le decía, bueno, vale, un editor inexperto no pasa nada, era un editor pequeño, no era Planeta con quien edito ahora, y nunca me explicó nada más. Ya te dije que ya se cortó la conversación y no supe nada más, y yo mentalmente tuve que resolver el tema. Como no tenía respuestas, tuve que resolverlo. Y dije que me daba igual, que iba a seguir adelante, que iba a seguir escribiendo, que no me importaba saber lo que había pasado, porque lo importante no era eso, lo importante es que yo siguiese escribiendo. Uh-huh. Ratifica un poco tu teoría, ¿no? Porque ser censurada, me imagino que da un poco de razón a lo que estabas planteando. Algún miedo existía desde otra parte para que se supiera lo que justamente querías contar, y una intención de que así no pasara. Claro, mira, una de las cosas que me pasaban, porque yo he tenido que luchar mucho en España para que este tema fuese considerado, para que el tema de Bilderberg fuese considerado un tema serio y un tema que se plantease en los medios de comunicación, y que cuando yo sacase un libro me entrevistasen y viesen que yo estaba dando pruebas y razones que era real. Entonces lo que me pasaba, José, era para mí tremendo, porque cuando iba a las televisiones, se encendían las luces y empezaba acción, comenzamos, todos me atacaban. Ajá. O sea, todos me atacaban, los periodistas, los tertuliarios que se suponían que eran de izquierda y los que se suponen que son de derechas, porque así es como lo organiza la élite actual, ¿no? Todos me atacaban y yo salía a defenderme. Yo estaba consciente de que tenía que salir a defenderme. Yo no podía contar mucho, bueno, pero ahí estaba, ¿no? Había que ir al infierno a contarlo. Pero después, cuando se apagaban las cámaras o cuando se apagaba el micrófono, me decían, joder, es que es verdad, es que tienes razón, es que fíjate lo que han hecho, fíjate lo que pasa. El otro día llamaron al ministro de Sanidad y le dijeron que tenía que comprar tales vacunas y que no sé qué. Digo, ¿y eso por qué no lo dices delante? ¿Eso por qué no? ¿Tú no eres periodista? Entonces, ¿por qué no se lo dices a los oyentes? ¿Tú no tienes un código deontológico para quien estás trabajando? O sea, yo salgo ahí, me ridiculiza, intentas tirar por tierra mi trabajo, que me ha costado muchas horas de investigación y mucho sacrificio. Se apaga la cámara y eres tan cínico de decirme estas cosas. Tú no eres periodista. Es que tú no eres periodista. ¿Y qué pasa con la gente cuando recibe la información? Porque obviamente
está influenciada por los medios de comunicación, por las políticas que se emplean políticamente, justamente. Pero debe haber otros rebeldes como vos que se suman a la teoría, a la causa, y trabajan para que se conozca más. ¿Has sentido ese respaldo? No lo he sentido porque, de hecho, uno de los motivos que... me da rabia contarte esto porque parece que estoy hablando de mí, me estoy dando importancia, cuando en realidad no, porque yo he estudiado periodismo y siempre lo he entendido como un servicio a la comunidad. Como otro puede ser barrendero haciendo un servicio a la comunidad, no es que yo sea más importante que otro, pero yo me di cuenta de que yo tenía que seguir haciendo este trabajo porque nadie lo estaba haciendo. Y es verdad que hay mucha gente, porque cuando yo empecé hace 15 años, tú metías en internet el Club Bilderberg y no aparecía nada. Es verdad que luego como que poco a poco en las redes hasta incluso se ha puesto de moda y cualquiera puede hablar sobre Bilderberg, y cuando llega a la reunión hay muchos que hablan, pero no hablan con conocimiento de causa, en el sentido de que no hay una investigación seria detrás. Nadie lo estaba haciendo y por eso yo me sentí con la responsabilidad de hacerlo. Era una cuestión de responsabilidad social, que es lo que me enseñaron en la carrera de periodismo. El periodista tiene una responsabilidad social, porque la información es, yo no lo llamaría un objeto, lo llamaría un sujeto vivo que cambia a las personas. Es que dependiendo de la información que tú tienes acerca de una persona, acerca de un acontecimiento histórico, acerca de cualquier cosa, tú vas a cambiar tu comportamiento. Por eso es tan importante para ellos tener el poder de que la gente crea los mensajes que ellos lanzan, ¿no? Porque pueden cambiar a las personas y su interés es dictar y decir a quién tienes que amar y a quién tienes que odiar. Tienes que amar a Obama y ahora tienes que odiar a los musulmanes porque nos interesa una guerra, porque hace muchos años que no hay guerras en el mundo o en Europa, y entonces hay que vender armas, y entonces tenéis que odiar, y vamos a hacer vídeos donde te vamos a decir que este tipo es muy malo, o te vamos a decir que los inmigrantes vienen aquí a delinquir, y entonces te vamos a poner en contra, y eso provoca guerras, provoca muertes, provoca sangre, y eso es lo que yo estaba viviendo cuando trabajaba en los medios de comunicación, y digo, yo no quiero jugar a este juego, porque esto no es periodismo, esto no tiene moral. Entonces me rebelé y digo, no quiero estar aquí, mi vida tiene que servir para algo, yo no estoy aquí, no soy una piedra, soy un ser humano, y los seres humanos, creo que dicen los científicos que el cerebro humano, de lo que conocen, es lo más grandioso que existe, ¿no? Que nuestras neuronas y nuestras conexiones son indescriptibles y cada día les resulta un misterio. Somos un misterio de la creación. ¿Cómo vamos a servir a 4 tiranos? Yo me niego a eso. No he venido aquí para esto. Ha habido un cambio magistral en los medios de comunicación, lo hablábamos incluso fuera de micrófonos. ¿Beneficia o perjudica ese hecho a acceder a esta información? ¿O también hay un dominio allí? ¿O tú ves un dominio allí? En esos medios de comunicación digitales que quizá ahora están acaparando la atención de la gente. Bueno, en mi tesis doctoral trato el tema de los nuevos medios digitales. Supongo que te refieres a YouTube. Supongo redes que sociales, Facebook incluso, porque también es generadora de noticias y difusora, sirve como canal, Twitter, y yo analizo los medios desde la propiedad. ¿Quiénes son los propietarios? Y me encuentro que los propietarios son los mismos, o nuevos cerebros que surgen en Silicon Valley, que es donde están ahora todos los cerebros de Occidente, ¿no? Donde pretenden estar. Y yo creo que realmente pero automáticamente quien se convierte en millonario pasa a integrar este club. No, eso es lo bueno, que hay una generación de jóvenes millonarios que se han enriquecido con la cuarta revolución tecnológica, que es la que estamos, y que están en desacuerdo con seguir esa filosofía de vida que viene, que nos han dejado la élite, el establishment Bilderberg desde la Guerra Fría. Están en desacuerdo con eso. Y entonces... Por ejemplo, se me ocurre pensar en Zuckerberg, un poco más, uno de los más jóvenes, ¿no? Que hoy en día goza de una fortuna increíble. Y a raíz de justamente la creación de Facebook, que es bastante reciente, ¿no? Zuckerberg es la cara visible
de una gran compañía que se llama Facebook, pero que uno de los principales accionistas es la CIA. La CIA tiene un fondo de inversión que está continuamente estudiando qué nuevas tecnologías salen de control. La CIA es un pilar fundamental de la élite norteamericana. Funciona a veces, dependiendo de quién es el director, ha tenido más poder que el propio presidente. Bueno, el presidente, por eso ha tenido tanta guerra con Trump, por eso está teniendo tanta guerra con Trump. Pero Facebook no es Zuckerberg. Zuckerberg es un joven que tiene una idea y que la CIA compra la mayor parte de las acciones de esa idea y la desarrolla, y por eso surgen los escándalos de que Facebook se está entrometiendo en nuestra intimidad y en nuestra vida privada, y ellos incluso tienen un disgusto porque viene Cambridge y les roba los datos, y hay una guerra de la información y del control de esa información. De hecho, ese fue uno de los últimos temas de este año que han estado debatiendo en la reunión de Bilderberg, ¿no? La guerra de la información. Por eso que yo te preguntaba, o sea, las redes sociales, los medios de comunicación permiten un acceso más fácil a la información a la gente, que quizás antes no accedía, quizás antes escuchaba o veía la televisión, la radio, y se quedaba con eso, no tenía forma de buscar más. Internet permite buscar, permite investigar, permite ver otras visiones, pero también permite ser controlado, ¿no? Y también permite más libertad también, porque ellos pensaban que las iban a controlar. O sea, las redes tienen unos algoritmos que hacen que unos vídeos determinados se coloquen en primer lugar, no porque sean más vistos, sino porque ellos deciden que estén en la portada, ¿no? De estos nuevos medios, y vemos cómo incluso se crean perfiles falsos, robots, que van replicando, y que esos 20.000 retweets de tal líder no son tales, no existen esos replicantes, ¿no? Hace poco hubo una caída mundial, una purga que hizo Twitter, y que hizo perder millones de seguidores a gente encumbrada, digamos, en las redes sociales. Eso también se fundamenta un poco con lo que contabas, ¿no? Sí. Evidentemente que hay una cuestión ahí, no sé si por generar estatus o por qué, pero no todo es tal cual como lo vemos. No todo está tan cual. Nos vendieron que las redes sociales eran buenas para la democracia, que iban a potenciar la democracia y la libertad de los ciudadanos, cuando en realidad era todo lo contrario. Pretendían controlarnos más, decirnos a quién seguir, decirnos que había que seguir la moda de tal futbolista, y este futbolista te está mandando también un mensaje porque se ha metido con las tecnologías verdes, y entonces nos llevaba por las tecnologías verdes y todo eso. Pero lo que ellos no pensaban es que había cosas que no iban a poder controlar, y que la gente se estaba dando cuenta de que le estaban dando gato por liebre. Eso no lo pensaron nunca ellos. Ellos pensaban que lo iban a controlar todo. Y de hecho hay declaraciones de algunos arrepintiéndose de haber lanzado Internet a la vida ciudadana, ¿no? Porque realmente sí que han provocado que estemos más informados, que seamos más conscientes, que nos demos cuenta de que no solamente nos manipulan en nuestro pueblo, en nuestra ciudad o en nuestro país, sino que la manipulación es global. Y tú puedes hablar con un amigo que está en México, con un amigo que está en Siria, y le puedes preguntar: cuéntame qué está pasando en la guerra, que los medios de comunicación no me están informando. Y te lo puede contar, y tú lo puedes contar por tu radio. Y tú puedes entrevistar a quien tú quieras, tú puedes salir al aire. ¿Qué pasa? Que tú no vas a estar el número 1 en YouTube, porque para eso tienes que pertenecer al sistema. Pero sí que tienes a muchos oyentes y estás cambiando la mentalidad de la gente, y con eso ellos no contaban. Bien. ¿Con qué se van a encontrar en este Hijos del Cielo? Que vamos a mostrarlo también para que la gente lo vea. Que justamente vas a estar el próximo sábado presentándolo, hablando un poquito más en profundidad sobre esto, pero ¿qué hay acá adentro? Bueno, además del tiempo de investigación, además de parte de lo que nos relatabas recién, ¿con qué se van a encontrar? Pues mira, te lo voy a decir porque yo creo que la noche a mí, la noche de la radio sigue siendo mágica, ¿no? Yo también empecé en la radio. Es el libro del que me siento más... Como si fuesen todos mis hijos, este sería mi hijo favorito. Este sería mi hijo predilecto. Porque es verdad que con Bilderberg creo que ya casi lo he dicho todo, ¿no? Después de la tesis doctoral
Sé que tengo que seguir diciendo cosas, pero casi lo he dicho todo. Y este libro habla de la historia de la humanidad. Este libro surge por dos causas. Primero, porque tuve un maestro a los 13 años que nos hablaba del cielo y que nos hablaba de las visitas que habíamos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y después porque estudiando Bilderberg, pues me di cuenta de que todos estaban invirtiendo su dinero en el espacio. O sea, que donde está puesto el futuro es en el espacio. Estamos viviendo en la era espacial y aún la gente de a pie no se ha enterado, ¿no? Porque lo han llevado todo muy en secreto. Es otro de los grandes secretos de la Guerra Fría, también manejados por ellos, el avistamiento de naves brillantes en el cielo, pero que finalmente, gracias a estos empresarios jóvenes que no pertenecen a Bilderberg, pero que son ricos y que están poniendo el dinero también en la carrera espacial, pues el viejo tabú, los viejos secretos se están rompiendo, están saltando por los aires, y eso obligó al Pentágono a reconocer el año pasado, en diciembre, pues que efectivamente muchas de las luces que se ven en el cielo no son de procedencia terrestre. Es una gran revolución, estamos en una gran revolución cognitiva. Estamos descubriendo nuestro pasado y estamos descubriendo al mismo tiempo nuestro futuro. Y como consejo para la gente que nos escucha, que nos ve, si decide o no acercarse a tu libro, pero quizá el consejo puede ir, se me ocurre a mí, porque también soy un poco cultor de esa filosofía, de ser un poco más críticos. Celeste Verges, directora de Cultura del Gobierno Departamental, siempre dice que la feria tiene como intención hacer que la gente sea más crítica, que lea más, que investigue más y que se pregunte más, y que leer un libro le lleve a otro y a otro y a otro, y así acceda a más información. ¿Vos cuál es el consejo que le das a quien nos está viendo o escuchando? Pues que la verdad te hace libre, y que hay mucha verdad en muchos libros, mucha mentira también en muchos libros, y que por eso tenemos que ser selectivos. Nunca compremos libros que recomienda Mark Zuckerberg. ¿Pero está mal leer la mentira? Bueno, si tú estás preparado y sabes cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funcionan los libros, si tú estás preparado puedes leer lo que quieras. Lo que pasa es que te aburriría leer la mentira. Preferirías dedicar el tiempo a leer algo interesante, que te enriquezca y que te haga crecer, ¿no? Una vez que ya sabes cómo funciona, abres un libro y dices, vale, ya no necesito saber cómo funciona la mentira en un libro, o cómo es la estructura de un libro que dice mentira, porque ya la conozco. Pero es importante porque no todos los libros son buenos. De hecho, ¿por qué publica el libro Mark Zuckerberg? ¿Por qué Mark Zuckerberg en su red social te dice que te leas tal libro? ¿Por qué Bill Gates te dice que te leas tal libro? ¿Por qué Obama? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les interesa llevarte y que creas una cierta... lo mismo que estamos hablando antes, ¿no? Pero lo hacen a través de los libros. Por eso es muy importante leer desde pequeños. Porque desde pequeños es cuando se forma la mentalidad crítica. Porque, mira, en la antigüedad, en Egipto, en Sumeria, en China, el pueblo consideraba a los escribas magos. No todos escribían, el pueblo no escribía, el pueblo no leía. Entonces realmente la escritura es mágica, y la escritura es revolucionaria, y la escritura es rebeldía. Pero tienes que elegir, tienes que saber cómo funciona. Es que me estoy hablando del libro y digo, es que se me están poniendo los vellos de punta, porque yo he leído libros que no debería haberlos leído a esa edad y me han hecho mucho daño, como Kafka, como Sartre, que son los tótems, ¿no?, de la literatura del siglo XX, y tienes que estar preparado para leer esos libros. Esos libros pueden hacerte mucho daño. Con lo cual es importante saber cómo funciona un libro, y es importante aprender a hacerlo desde pequeño. Cristina, te agradecemos muchísimo la visita, ha sido una charla muy, muy grata. Ojalá que la gente te acompañe y que vaya por allí al Espacio Cultural el próximo sábado a la hora 20, donde vas a estar presentando este libro Hijos del Cielo, que es un hijo tuyo también. Así que bueno, invitamos a toda la gente a que concurra. Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Y nosotros nos encontramos, obviamente, que mañana, como siempre, a las 10:30 y en la noche a las 21 con una nueva entrevista. Será hasta mañana.
San José. Gobierno departamental. En la 13ª Feria del Libro vamos a promover la lectura sobre temáticas supersticiosas y a crear una nueva. Si no venís, si no participás, si no lees, vas a estar condenado a vivir sin la emoción de los libros. 13ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro en San José. Un desafío a las supersticiones y un homenaje a los 75 años del Principito. Del 9 al 16 de septiembre, San José te espera. El gobierno departamental te invita.